noches, si nos escuchan a los alrededores de Ciudad de México, todo México y toda América Latina, y si nos escuchan desde otro continente, pues más, en el mismo continente, pero en otras fronteras, pues muy buenas tardes, y más lejano, buenos días, por acá, gente de Tombuctú. Entonces se encuentran aquí los cuatro focos. De este lado izquierdo, según yo, acá, ajá, el señor Claudio Flores Tomás. Aquí estamos listos para el debraye en torno a los binomios. Justo debajo de él, el señor Lalo Durón. Hola, ¿cómo están? Los saludo con esta belleza del doctor Atl, el Valle de Piguamo, creo que se llamaba, de sus técnicas padrísimas con Atl Colors, cuando amaba pintar volcanes y montañas. Y desde aquí los estoy saludando con mucho gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias, el señor Juan Luis Becerril. La persistencia de la memoria, Salvador Dalí y yo los saludamos. Vámonos. Ay, qué Me maravilla. faltó decir a mí, no sean gachos, de que el Y el cuadro señor que está aquí Flores. atrás de mí es nada menos y nada más que la traición de las imágenes de René Magritte, que dice abajo, nada más que no se alcanza a ver bien, es: esto no es una pipa. Ok, Excelente y disertación. Iván Barrera, Chipichape, y patrocinado por Van Gogh, con La Noche Estrellada. ¿Cómo se encuentra usted? Nosotros ya estamos pensando, fíjese, en una cosa. Bueno, de hecho, en dos. Cada una de ellas es una palabra. Por favor, sus palabras. Ok, yo voy a dar lectura a las 8 palabras mientras se prepara la tecnología en manos del doctor Durón. La primera es imagen, la segunda es raza, la tercera es error, la tercera es diplomacia, la cuarta es memoria, la quinta es pereza, la sexta es desastre, la séptima... No, Ya te ajá. saltaste un número. No, güey, Saltaste cuando un dices número. dos veces tercero, vas a llegar a 7. O sea, no hay manera de que llegues a 8. Bueno, elijamos... 3 bis. 3, segunda temporada. 3.1. Okay. Bueno, y la 8 es campeón. Ahí están. Por favor, señor Durón. La altísima tecnología, acercamos para que se pueda ver. Cuatro. 3, error. Oigan, yo creo que aquí hay un problema, porque ¿por qué atacar al Andrés Manuel López Obrador en su visita a la ONU? Yo la verdad es que creo que los cuatro focos no están para eso. O a pensar en errores diplomáticos me hacen pensar inmediatamente en el presidente López Obrador, en el Consejo de Seguridad de la ONU, diciéndole a los señores que hay que combatir la pobreza. Ahí está el representante ruso y el representante chino diciéndole: se equivocó usted de reunión, joven. Creo que era en otro lugar, ¿no? Okay. Antes de eso, para el público que sigue esta transmisión mediante mi conexión y mi conexión... agarró vuelo, no la pudo guardar. Y mi conexión fue pésima y no podemos alcanzar la velocidad del doctor Claudio Flores. Bueno, resulta que las dos palabras que formarán el binomio son... Señor... ¿Cuáles son, Iván? Dinos, ¿cuáles son las palabras que hoy nos tocan? Mira, por sentido común yo digo que error y diplomacia, pero no las escuché. Sí. Error y diplomacia. Ok, error Correcto. y diplomacia. Entonces, al escuchar a Claudio Flores, el chiste se cuenta solo. Error y diplomacia. Es que ahí el error es que no hay diplomacia o hay un exceso de otras cosas. Es muy raro. Pero fíjate qué buen binomio, porque la falta de diplomacia en sí mismo envuelve un error. La diplomacia es útil más allá de lo que uno cree que debería ser en entornos demasiado sofisticados, y ser diplomático con los amigos, con la familia, esa es una fórmula que funciona bien. No sé qué opinan ahora que los veo haciendo con sus brillantes cabecitas así, amigos. Señor Durón. Como Mi abuelo tenía una anécdota que decía: si te dice que sí, un diplomático quiere decir tal vez. Si te dice tal vez, quiere decir que no. Si te dice que no, no es diplomático. Entonces, la diplomacia es ese arte de jugar con las palabras, las relaciones, las apariencias, para no comprometerse en exceso y hacer que las cosas pasen al mismo tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho el juego diplomático. Ver cuando el embajador Ken Salazar
manda una nota diciendo, tenemos serias preocupaciones, que en lenguaje diplomático significa, estamos furiosos, estamos en ebullición, y el mensaje es muy dulce, muy suave, para que no haya ofendidos y que se entienda que está cometiendo un error y que están pisándose callos y hay gente molesta. Se me hace magia. Yo en lo personal no soy un buen diplomático, man. Me cuesta trabajo ese cuidado, ese balance. Matizar el Decir, mensaje. sí, matizar el mensaje Matizar, y sí. no pisar callos sin dejar de mandar el mensaje bien claro, ¿no? Yo respecto No a se la confunda. diplomacia, me parece que tengo más preguntas que afirmaciones, pero creo que hay una relación cercana con la educación, con la templanza, con la gobernanza, perdón, y con la inteligencia emocional. ¿Creen que tengan relación? Yo creo que es porque se trata finalmente, creo que la diplomacia, digamos, es la gestión de la interacción humana con fines fértiles, con fines productivos, con fines de diálogo, de conversación, de De llegar al mismo acuerdos. punto, ¿no? La diplomacia ayuda a desfacer entuertos, ayuda a evitar guerras, ayuda a evitar conflictos. Me parece que la diplomacia es una especie como de lubricante de la interacción humana, ¿no? Y por eso cuando uno comete errores diplomáticos, a mí me pasó por ahí recientemente uno, metí la pata en una llamada con Juan Luis Becerril, y bueno, esos errores diplomáticos le cuestan a uno, a veces hasta que sus amigos duerman en lugares que, digamos, No corresponde. exógenos a su ámbito doméstico, ¿no? Sí. Oye, y en el entorno laboral, hablábamos de un gran binomio también que era el courage and candor. Y la falta de diplomacia es cuando hay mucho courage y poco candor, o al revés, es decir, que mandas el mensaje excesivamente, O sea, como dirían en no es el fútbol falso, americano, tampoco es verdadero. no, que como dicen en el fútbol americano, rudeza innecesaria, ¿no? O sea, que mandas un mensaje con el contenido correcto, pero la forma importa. Y creo que no sé si hoy hemos perdido demasiado las formas en el trato interpersonal, ¿no? Como que escudados en esta modernidad y en que se puede usar un lenguaje diferente y en que puede ser mucho más directo, Coloquial. pues atropellamos de repente las formas y el otro extremo es ser demasiado de cristal, ¿no? ¿Sabes? Yo aquí tomaría una expresión de Iván de hace rato, llevándolo unos pasos allá. Creo que la diplomacia no es inteligencia emocional, creo que es inteligencia cultural, porque implica entender al otro, no nada más cómo se siente, sino cuál es su entorno y cuál es su cultura. Y a veces puede haber problemas muy serios si no entendemos eso. Otra vez me refiero a mi fuente amada, mi abuelo. Me contó dos grandes anécdotas donde está el embajador de un país sudamericano en una recepción en México y está la esposa del secretario de Relaciones Exteriores con un pendantif muy bonito. Y llega el secretario y le dice, señora, qué bonita su chichi. Se armó la bola, porque en México ese objeto no se llama chichi. Y al decírselo a una señora fue una falta de respeto, es decir, no tenía ese embajador, por lo que fuera, la inteligencia cultural. El Al poco contexto. tiempo, el embajador que venía de Japón a presentar actas credenciales fue rechazado, que ya ven que ese es un tema muy grave. Es porque el señor se apellidaba Cacota. No podía haber un embajador en México de apellido Cacota. No es Hubo que cierto. explicar porque era un tema muy delicado. ¿Cómo rechazas a un embajador? Y le tuvieron que traducir con mucha cautela diciendo, señor embajador, en español, en México, su apellido significa, por ende, podrían faltarle a usted al respeto. Que ustedes No como lo Now podemos with hacer. us, our ustedes ambassador, otros políticos. Mr. Dixit. Mierda. Mejor Usted váyase a es un un gran país líder. sajón o váyase a un país germanoparlante, porque aquí, señor embajador, nomás no. Entonces creo que eso es la inteligencia cultural. Es el entender también que cosas de otro país estén bien vistas, acá tenemos que tratarlas con cuidado o de plano vamos a tener si no un problema, ¿no? Por eso me gustó lo que decías, Iván, y lo llevaría yo al extremo, es decir, también es entender que hay culturas diferentes y debemos de saber convivir con ellas sin ofender a la persona que vive esa cultura. Ahora, me hace recordar una vez que yo estaba frente a un grupo de colombianos, colombianas, entre ellos también, y yo salí con un atuendo listo, puesto para mi conferencia, muy bien,
Y me, ¡ay, qué pinche te ves! No, pues también ya me voy a cambiar. Yo me esmeré para esto, ¿no? Y ahora resulta que me quedé muy pinche. Bueno, pues resulta que es una expresión de qué pinchadito, qué atinado, qué fino, qué elegante, cuánto cuidado pusiste en eso. Bueno, no, en ese momento no me sentí tan halagado. Pero tiene que ver con lo mismo. Y un poco lo que decías a lo mejor de la inteligencia emocional, no sé si está en la propia diplomacia, pero vamos a tomar un capítulo de la política mexicana. Hace unos días, para quienes, dependiendo lo atemporal que es este programa, Lorenzo Córdoba, quien lidera al INE, Instituto Nacional Electoral, va a quien aplaudimos desde los 4 focos, aplaudimos la capacidad de Lorenzo para enfrentarse a montones de nervios con una sonrisa y demostrar que cuando hay señorío, hay señorío. Sí, Juan Luis, perdón la interrupción desde la Las personas bien educadas lo muestran en cualquier foro, querido Lalo. Claro, hecho de como la guitarra Gibson Les Paul, hecho de una sola pieza. No, creo que lo explicaste mejor de lo que lo puedo haber dicho, Lalo. Al final es cómo contienes tus propias emociones en pro de una meta superior, que es llevar el mensaje correcto y representar con toda dignidad y profesionalismo a una institución, y no puedes hacer tu berrinche cuando un señor te dice no me toques, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos pues representados como en esta furia, y él mantuvo la calma, o sea, probablemente llegó a su casa y pató al perro, no sé qué habrá hecho el hombre para saciar su frustración, porque no debe ser de piedra, ¿no? Yo creo que él dio una cátedra de diplomacia, sí, creo que sí, porque hubo quien lo trató muy bien y cuando lo estaba encumbrando, palo, mano. O gente que de plano llegó a querer humillarlo y levantarse, aplaudirles, darles las gracias. Darles la mano al cierre. Darles la mano, el aguantar ese insulto del no me toques, cosas así, demostraron cómo es la diplomacia. En la diplomacia uno se va a encontrar con gente que tiene culturas, opiniones, maneras de hablar totalmente diferentes. Y uno no se puede enojar porque al final tiene que lograr que lo que uno quiere salga bien. Entonces creo que Lorenzo nos dio una muestra espectacular de cómo enfrentarse a gente que trae el afán de destruirte, porque en diplomacia a veces pasa eso. A veces tenemos un rival que quiere nuestro mal, disfrazado de somos otro país y quiere nuestro mal, y enfrentarlo de tal manera que él salga con la suya. ¡Wow! A mí me encantó, mano. Estuve viendo partes de su comparecencia. Yo querría ser como él. Es un role model, es un role model a seguir. Sí, señor. Yo querría tener interés en una situación así. Y mira, Lalo, fíjate que Chumel Torres. ¿Chumel Torres? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El de la República, el día ayer, está muy bueno. Y viste la entrada que todo lo que hace sobre el análisis, digamos, de la participación de Lorenzo. En serio, si se quieren reír un rato, échenselo. Son 15 minutos de entrada. Obviamente se ve que Chumel es fan de Lorenzo Córdoba en más de un sentido, diría yo. Y entonces se van a reír mucho, ¿no? Y no fan de la 4T, ¿no? Además. No, además. Pero déjenme traer a su memoria, quizás recuerden que por ahí en los últimos años de Peña Nieto hubo una visita del príncipe heredero de Guillermo de Holanda a México, y en aquel momento esa era una visita, ya saben, oficial en Ciudad de México, y se le ocurrió en un discurso además que trata de hacer, digamos, en español, se avienta una frase que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la chingada, ¿no? Entonces, claro que en un tono diplomático, una frase, porque además el dicho original dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, no se lo lleva la chingada, ¿no? O sea, le hizo una edición, digamos, ahí, supongo que el que le escribió el discurso le pareció pues muy, muy interesante poner esa palabra de color vernácula, ¿no? En el discurso del príncipe heredero de Holanda, y se generó este efecto de amplificación que mencionaste hace un rato, Juan Luis, cuando dices una palabra que no está en el contexto correcto, ¿no? Es que hay que ser muy cuidadoso. Es esa inteligencia cultural a la que me refiero. Todos hemos vivido experiencias en el extranjero donde decimos alguna cosa que no es bien recibida.
Ahora, Yo hago mucha broma con mi calvicie y algún día hice una broma en un país sudamericano de muy mal gusto referirse a la calvicie. Y yo estaba Así. en una reunión tratando de romper el hielo ¿En Aunque qué tú país fueras es calvo. ese? y estaba hablando de mí, me estaba riendo de mí. O sea, porque yo uso mucho el humor mío para que no tenga el, ay, se rió de mí. No, no, me estoy burlando de mí. Entonces cuando hablé y dije, porque esto, como yo está completamente calvo, la gente se me quedó viendo con cara de lo que acabas de decir fue tremendamente impropio. Entonces tuve que decir, perdón, no era mi intención. Estaba tratando de burlarme de mí. Continuemos. Fum, 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 fum. Entonces, a veces la inteligencia cultural se adquiere a trancazos. claro, Sí. claro. Ahora, ¿hasta dónde, o ustedes pueden imaginar, en algún momento imaginar a la diplomacia, ahorita lo planteamos como que es un error no ser diplomático, pero si lo pensamos a la inversa, ¿cuándo es un error ser tan diplomático? Porque no perdamos de vista una cosa, la diplomacia nos aleja del conflicto, pero también si no hay conflicto, si no hay confrontación, pues también de alguna manera no hay tanto avance en algunas circunstancias. ¿Se pueden Sí, imaginar hay Qué ocasiones buen punto. donde, la diplomacia como un stopper? Yo creo Híjole, que tenemos un gran aprendizaje con la Gran Bretaña de la época nazi. Chamberlain fue a enfrentarse con Hitler y lo sedujo Hitler, hermano. El tipo regresó a Londres diciendo, el hombre es maravilloso, es un pacifista, Sí. no quiere guerra. No. Y Churchill dijo, mangos, que vamos a la guerra y habrá sangre, esfuerzo, sudor, lágrimas. O sea, creo que hay un momento, Iván, cuando la diplomacia se deja de lado y uno dice, ok, este canal no funcionó, y como tú dices, a remangarnos abrazos. y vamos, man, porque la diplomacia tiene límites, sobre todo que dependemos de lo que el otro dice, y a veces lo que el otro dice contra lo que el otro hace son disonantes, ¿no? Entonces, a mí el ejemplo Chamberlain, Churchill me gusta mucho. Chamberlain se la creyó y Churchill hizo el no para atrás y mientras Hitler hizo un desastre en Europa, ¿no? Y en septiembre arrancó invadiendo y dándole la vuelta a la línea Maginot y se metió a Francia y se metió por Bélgica e invadió Polonia, hizo un desastre. Y Churchill dijo, maestro, te engañaron, güey, le Sí, creíste. le creíste. Básicamente le dijo a Chamberlain, Ahora, al jarabe de pico el otro y ver lo que está pasando, nos quieren destrozar, ¿no? Entonces la no, diplomacia tiene un límite, según entiendo. Hay un momento que hay que ir a los actos, ya no nada más a las palabras. no sé si, Exactamente. si llevándolo también a un entorno, como digamos, de la innovación o de la disrupción, Uh -huh. puede ser que las formas estorben un poco sin perder el ánimo del respeto, digamos. Es decir, demasiada ceremonia, demasiado no ir como directo al punto, pudiera como romper los procesos de creatividad, de innovación y decir, oye, tengo que hacer rápidamente una iteración para llegar a un punto y probablemente esto, más que ocultar o poner en bonito una opinión, pueda no ser un factor que acelere una decisión, por ejemplo, y eso a veces se requiere un poco al punto de lo que decías tú, Iván, ¿no? Sí, ahorita lo que están buscando todas las empresas es agilidad, ¿no? Y entonces están buscando agilidad, pero al mismo tiempo cuidando las formas, cuidando la cortesía, pero a veces tanto análisis genera parálisis y la cortesía y el buscar, el revisar, el cuidar tanto, creo que nos puede llevar a un exceso donde nos perdemos en la forma, ¿no? Y Sí. entonces hacemos de la forma un laberinto. y quizá ahí el tema a donde nos arroja el exceso, digamos, de cuidado en la diplomacia, en evitar el error diplomático, te arroja a un terreno que es el terreno de la corrección política, ¿no? Donde todo lo que se diga tiene que ser correcto para no ofender a nadie, para no generarle ningún malestar a nadie. Y creo que ahí es donde en ocasiones se vuelve disfuncional, ¿no? La diplomacia, cuando ya exige la realidad, como dices, Lalo, pasar a otro tipo de, digamos, de términos, ¿no? De conversación. Es que finalmente es una línea muy tenue, ¿no creen? O sea, es como decir una persona es educada. Bueno, una persona puede tener buenos modales, puede tener las palabras correctas, iluminarnos, puede endulzarnos el oído con sus palabras,
pero no ser educado, o sea, decir de una manera muy correcta, muy barroca, algo, pero que va en contra de nosotros, va en contra de los intereses del grupo, y finalmente, a veces esos son los que ganan la batalla, que se gana esa batalla con diplomacia, o cómo se le puede llamar a eso. No, la diplomacia no gana batallas, las evita. Exacto. Justamente es parte del arte de la diplomacia, ¿no? Eso sí. Un buen trabajo diplomático evita la confrontación. Cuando el trabajo diplomático no funciona es cuando aparece la confrontación y cuando es el único camino. Una de las cosas que me gustan mucho, tengo que consultarlo con alguien más. Es una gran manera de evitar la confrontación. Es que quiero que me respondas tú aquí ahorita. Recoges tus fichas, claro. Tengo que consultarlo. Eso da tiempo de enfriar las cosas un poco, de consultar y de decidir la mejor ruta de acción. A mí me encanta eso. Un embajador no puede declarar la guerra a un país. El embajador tiene que ir, consultar y regresar. Y eso permite que haya diferentes perspectivas. Entonces, creo que la diplomacia es algo que deberíamos aprender en temas de negociación, porque nos permite encontrar caminos para resolver conflictos. Si no se puede resolver, bueno, pues como hace la diplomacia, dice con Llegan permiso, los abogados. llámenle al ejército, le toca, ¿no? Y hablando Nos vemos en la corte, ¿no? Muy, muy norteamericano. Es cuando ya termina la diplomacia. Cuando llegas a la corte es confrontación. Nos vemos a la salida, que es más mexicano, mismo, sí. ¿no? Nos vemos a la salida. Oye, Claudio, con lo que ustedes han estudiado, estos cambios generacionales están poniendo a prueba la diplomacia, es decir, las nuevas generaciones están preocupadas menos que antes de ser diplomáticos. Sí, más bien yo diría que no es que se estén menos preocupadas por ser diplomáticos, sino que los códigos de la diplomacia cambiaron, Juan Luis. Los códigos de la diplomacia son dinámicos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que supongo que al menos aquí Lalo me va a hacer eco, eso espero. Lalo, seguramente a ti te dieron a leer, como a mí, me acuerdo en la primaria y en la secundaria, el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Carreño. ¿O no? No me lo dieron a leer, lo leí por curiosidad, sí. Ah, okay. Lo escribí junto a él, dile. No. Lo leí por curiosidad. Hice el Además, prólogo, permíteme. Es un manual, no sé de qué año sea, Lalo, pero es un manual que yo cuando yo lo leí, según ya era viejo. 19, sí. O sea, yo lo leí hace quizá 35 años y ya era viejo el manual. Entonces, esos códigos, ¿no? Había ciertos códigos, ¿no? Por ejemplo, el código de que cuando vas con una mujer caminando en la banqueta, que la mujer esté del lado del edificio y no de la calle, y luego buscas la historia. Ceder la acera, eso se llamaba ceder la acera. Ceder la acera, el lugar preferencial, y entiendo que viene de una época donde las personas no había alcantarillado, entonces tiraban todos los desechos de los urinales, etcétera, y corrían por el centro de la calle. Entonces, entre más lejos estuvieras del centro de la calle, más cedieras la acera, menos cerca estabas de las inmundicias que circulaban por ahí, ¿no? Yo tenía el referente histórico de que esa misma era porque la mujer tenía que ir del otro lado, porque si iba de ese lado, pasaban las carretas y los caballos le comían el sombrero. Pero lo que sí deberíamos de traer como algunas cosas de Carreño para saber si jalan o no jalan en el presente. Y vamos de Carreño, con las frases, por favor. Después de usted, como me enseñaron, por favor. Muy bien. Cuando no hay diplomacia, la reunión se vuelve diplomaníaca. Hijo de tu madre. Voy. Esta frase puede ser un error, pero lo cortés no quita lo cabrón. Lo cortés no quita lo cabral. Muy diplomática, le va a pasar como al rey holandés. ¡Qué error! Perdón. ¿Qué error? Sí, va de nuevo. ¡Qué error! ¡Qué error hacer diplomacia desde la ignorancia! Te conduce al peor lugar. Y si no, pregúntenle al presidente en la ONU. Mi frase es: ¿qué error es nuestra diplomacia?